Mi nombre es Eduardo Salinas y durante 17 años fui supervisor de mantenimiento del sistema de transporte colectivo Metro. Trabajé en la red subterránea de la Ciudad de México, específicamente en el área de mantenimiento estructural y eléctrico de las líneas más antiguas del sistema. He revisado túneles inundados, reparado fallas en sistemas de ventilación a 40 metros bajo tierra y coordinado evacuaciones de emergencia. En todos esos años, pensé que había visto todo lo que podía ocurrir en el subsuelo de esta ciudad, pero lo que voy a contar es el caso que me hizo solicitar mi transferencia inmediata a trabajo de superficie, algo que jamás creí que haría. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en mantenimiento de infraestructura subterránea o transporte público. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. El Metro de la Ciudad de México es uno de los sistemas de transporte más extensivos de América Latina. 12 líneas, 195 estaciones y más de 350 kilómetros de túneles. Pero lo que pocos saben es que existen estructuras que nunca fueron abiertas al público. Estaciones planificadas que quedaron incompletas, túneles sellados por razones técnicas o presupuestarias. En nuestro departamento las llamábamos instalaciones discontinuadas. No aparecen en los mapas públicos, pero existen en los planos técnicos, y alguien tiene que mantenerlas funcionando mínimamente para prevenir inundaciones o colapsos estructurales. Mi base de operaciones estaba en el Centro de Control de Mantenimiento en la zona de Tacubaya. Era un edificio de concreto de 5 pisos con acceso directo a los túneles de servicio. Las instalaciones incluían talleres mecánicos, almacenes de repuestos, laboratorios de pruebas eléctricas y una sala de control con monitores que mostraban el estado de todos los sistemas críticos del metro. El turno nocturno, que yo supervisaba, consistía en equipos de 4 a 6 técnicos que realizaban mantenimiento preventivo cuando el servicio de pasajeros estaba suspendido, entre la 1 y las 5 de la madrugada. Los protocolos eran estrictos. Cada equipo debía registrar su entrada y salida de los túneles, llevar radios de frecuencia dedicada, medidores de gases, lámparas LED de alta intensidad y equipos de respiración de emergencia. Yo coordinaba 3 equipos simultáneos cada noche, monitoreando sus ubicaciones en tiempo real desde la sala de control. La noche del incidente comenzó como cualquier otra de aquel periodo del año. Habíamos recibido un reporte de filtración de agua en un sector poco frecuentado de la red, específicamente en un tramo que conectaba con una de esas instalaciones discontinuadas. El sistema automático de sensores había detectado acumulación de humedad anormal en la estructura. No era una emergencia inmediata, pero requería inspección para determinar si era una simple condensación o una filtración que pudiera comprometer la integridad estructural. Revisé los planos. La zona era un segmento de túnel construido a finales de los años 80, parte de una expansión que nunca se completó. Conducía a lo que técnicamente se registraba como estructura de andén no operativa 7, una estación fantasma que quedó al 80% de construcción cuando se canceló el proyecto. Según los registros, el último mantenimiento formal en ese sector había sido 8 meses atrás. Asigné el trabajo a mi equipo más experimentado, Fabián Torres, técnico eléctrico con 14 años en el sistema, Lorena Campos, ingeniera estructural con certificación en espacios confinados, y Marco Reyes, especialista en sistemas hidráulicos. Los 3 habían trabajado conmigo en situaciones complejas anteriormente. Les proporcioné los planos actualizados, verificamos el equipo de seguridad y a las 2 de la madrugada descendieron por el acceso de servicio del túnel. Yo permanecí en la sala de control, monitoreando su progreso a través de las cámaras de los túneles principales y siguiendo sus transmisiones de radio. La primera parte del recorrido transcurrió sin incidentes. Los escuchaba comentar sobre el estado general del túnel, verificando lecturas de humedad y temperatura, todo dentro de parámetros normales,
Aproximadamente 40 minutos después de iniciar el descenso, alcanzaron el punto donde el túnel de servicio se bifurcaba hacia la estructura discontinuada. Ahí las cámaras de seguridad ya no tenían cobertura. Dependíamos exclusivamente de las comunicaciones de radio y los reportes verbales del equipo. «Control, aquí Torres», escuché la voz de Fabián a través del altavoz. «Hemos llegado al punto de acceso de la estructura 7. Vamos a proceder con la inspección. La puerta de seguridad está sellada según protocolo». «Recibido, Torres. Procedan con precaución. Mantengan comunicación cada 10 minutos». Respondí anotando la hora en el registro. Pasaron 12 minutos, luego 15. A los 17 minutos intenté contactarlos. Torres, Campos, Reyes, reporten estado. Silencio. Probé nuevamente. Equipo 3, respondan por favor. Nada. Revisé los indicadores técnicos. La frecuencia de radio funcionaba correctamente. No había interferencia. Simplemente no respondían. A los 20 minutos, cuando ya estaba considerando enviar un segundo equipo, la radio crepitó. Era la voz de Lorena, pero sonaba extraña, como si estuviera susurrando deliberadamente. «Control. Estamos dentro de la estructura. Eduardo, necesitas ver esto». «Campos, ¿cuál es su estado? ¿Por qué cortaron comunicación?», pregunté aliviado pero molesto por el protocolo roto. «Las radios. Dejaron de funcionar cuando cruzamos el umbral de la puerta. No sabemos por qué. Acabamos de regresar al túnel principal para poder transmitir», explicó. Había algo en su tono que me inquietó. Lorena era una profesional extremadamente calmada. Nunca la había escuchado así. «Expliquen qué encontraron», ordené. «Es la estación. Está encendida», dijo Fabián. «Toda la iluminación está funcionando. Los paneles informativos están activos. Hay electricidad fluyendo a través de todo el sistema». Me quedé mirando los monitores de consumo eléctrico. Esa sección estaba completamente desconectada de la red principal. Según todos mis sistemas, no había suministro de energía en ese sector. «Eso es imposible. Esa estructura no tiene conexión a la red desde hace años. Verifiquen sus medidores», dije, revisando los planos eléctricos en mi terminal. «Ya lo hicimos 3 veces», respondió Lorena. «Los medidores confirman presencia de corriente. 120 voltios en los circuitos de iluminación. Los paneles LED están mostrando información de horarios y rutas. Eduardo, están actualizados. Muestran horarios de este año». Sentí un nudo en el estómago. Abrí los registros de mantenimiento eléctrico. La última desconexión certificada de esa estructura era de 4 años atrás. No había forma de que tuviera electricidad sin que alguien la hubiera reconectado, y eso requería autorización de nivel directivo que no existía en los archivos. «Permanezcan ahí, voy a verificar algo», dije. Llamé al Centro de Operaciones Eléctricas del Metro. El técnico de turno revisó los sistemas. No había registro de suministro activo en ese sector, ninguna anomalía en el consumo general que indicara un drenaje no autorizado. Volví a la radio. «Torres, Campos, necesito que documenten todo con fotografías y video. Quiero registro visual completo antes de que toquen cualquier cosa». «Ya estamos en eso», respondió Fabián. «Eduardo, hay más. El andén está limpio, como si se hubiera hecho mantenimiento recientemente. No hay polvo acumulado. No hay humedad en las paredes, no hay graffiti. Parece que alguien está cuidando este lugar». Eso no tenía sentido. Las estructuras discontinuadas se deterioraban rápidamente. La humedad del subsuelo, la falta de ventilación, todo contribuía a un deterioro acelerado. Si nadie había entrado allí en meses, debería haberse abandonado. ¿Hay signos de presencia humana reciente? ¿Herramientas, equipos, alguna indicación?, pregunté. «Negativo, no hay nada. Solo la estación funcionando como si estuviera lista para abrir al público mañana», dijo Lorena. Tomé una decisión. «Voy para allá. Mantengan su posición». Reuní un kit de diagnóstico eléctrico avanzado, una cámara de video profesional y mi equipo de seguridad personal. Informé a mi segundo al mando que estaría en campo y descendí por el mismo acceso que había usado mi equipo.
El recorrido a través del túnel de servicio me tomó 35 minutos. Cuando llegué a la bifurcación vi a mi equipo esperando en el punto de acceso. La puerta de seguridad estaba abierta. A través de ella se veía un corredor de concreto iluminado por luces fluorescentes perfectamente funcionales. «Muéstrenme», dije. Entramos juntos. Inmediatamente sentí la diferencia. La temperatura era más cálida que en los túneles principales, como si hubiera calefacción funcionando. El aire estaba limpio, sin el olor a humedad y concreto viejo característico de las zonas abandonadas. El corredor conducía a una escalera que descendía hacia el andén principal. Cuando emergimos al andén, me detuve completamente. Era exactamente como lo había descrito Fabián, una estación de metro completamente funcional. Las baldosas del piso brillaban bajo las luces LED del techo. Los paneles informativos mostraban horarios en formato digital. Había mapas de la red del metro en las paredes, actualizados con las últimas expansiones de líneas. Incluso los asientos de las bancas parecían nuevos. Saqué mi medidor multifunción y comencé a tomar lecturas. Voltaje en las líneas de iluminación, 120 voltios exactos. Frecuencia, 60 Hz, perfectamente estable. Amperaje consistente con el número de luminarias activas. No había fluctuaciones, no había irregularidades. Era electricidad real, fluyendo desde alguna fuente que técnicamente no existía. Campos, revise la estructura, busque cualquier signo de conexión eléctrica no autorizada, ordené. Mientras ella examinaba los paneles de acceso técnico, yo me concentré en los dispositivos electrónicos. Los paneles informativos estaban recibiendo datos. Me acerqué a uno y noté que mostraba la hora actual con precisión de segundos. Eso significaba que estaban conectados a una fuente de tiempo, probablemente sincronizados con el sistema central del metro. Pero según el centro de control, esta estructura no tenía ninguna conexión de datos con la red central. «Eduardo, encontré algo», llamó Lorena desde el otro extremo del andén. Estaba frente a un panel de mantenimiento abierto. «Mira esto». Me acerqué. Dentro del panel había un gabinete eléctrico estándar, pero los cables no conducían a ninguna parte. Terminaban en el muro de concreto. No había conexión física con ninguna red externa. Y sin embargo, cuando Lorena colocó su medidor en los cables, confirmó presencia de corriente. «Esto viola todos los principios básicos de distribución eléctrica», murmuró ella, revisando los cables una y otra vez. «La energía no puede simplemente aparecer. Tiene que venir de algún lado». Fabián había estado explorando más profundo en la estación. Lo escuchamos llamar desde el otro extremo del andén. Cuando llegamos, estaba frente a lo que parecía ser una taquilla automatizada. La pantalla estaba activa, mostrando el menú de compra de boletos. «Miren», dijo, presionando la pantalla táctil. El sistema respondió perfectamente. Navegó por los menús. Tarifas actualizadas, opciones de recarga, todo funcionando como en cualquier estación operativa. Está completamente integrado, como si esta estación nunca hubiera sido discontinuada. Saqué mi radio. Intenté contactar al centro de control. Silencio absoluto. La radio estaba muerta, exactamente como le había pasado a mi equipo cuando entraron por primera vez. Regresamos al corredor de acceso y probé nuevamente. La radio volvió a la vida instantáneamente. «Hay algún tipo de interferencia en esa estructura», dije. «Algo que bloquea las señales de radio pero no afecta a los sistemas eléctricos internos». Pasamos las siguientes 2 horas documentando todo. Fotografías de cada panel eléctrico, mediciones de voltaje en múltiples puntos, videos de los sistemas funcionando. Lorena hizo un análisis estructural completo. El andén estaba en condiciones perfectas, sin grietas, sin filtración de humedad, sin ningún signo de los años de abandono que debería mostrar. Pero fue Marco quien hizo el descubrimiento más inquietante. Estaba examinando los túneles que se extendían desde la estación, donde supuestamente deberían pasar los trenes. Llamó con voz tensa. Cuando llegamos estaba iluminando el túnel con su lámpara de alta intensidad. «Miren las vías», dijo. Nos asomamos con cuidado al borde del andén. Las vías férreas se extendían en la oscuridad del túnel.
Estaban brillantes, sin óxido, como si los trenes pasaran regularmente por ellas. Pero lo realmente extraño eran las marcas en el metal. Había señales de desgaste, patrones de fricción característicos del paso de vagones. Estas vías han sido usadas recientemente, dijo Marco. Puedo ver los patrones de desgaste térmico. Esto no tiene más de unas semanas. Pero ningún tren había entrado en este túnel en años. Estaba completamente sellado del sistema principal. No había forma física de que un convoy llegara hasta aquí. Decidí que necesitábamos seguir el túnel. Si había algo más allá, teníamos que encontrarlo. Bajamos con cuidado al nivel de las vías, usando la escalera de servicio lateral. El túnel se extendía en ambas direcciones, perfectamente iluminado por las luces de seguridad en las paredes. Elegimos la dirección que, según los planos, debería conectar con el sistema principal. Caminamos a lo largo de las vías durante lo que calculé eran unos 300 metros. El túnel estaba en perfectas condiciones. Ventilación funcionando, luces activas, señalización clara. Entonces llegamos a la pared. No era un cierre normal, no era un sello de seguridad, era simplemente el final del túnel. El concreto se extendía sólido, como si el túnel nunca hubiera continuado más allá de ese punto. Pero según los planos que llevaba, deberíamos estar a mitad de camino hacia la conexión con la línea principal. Esto no coincide con los registros, dije, verificando las coordenadas en mi GPS portátil. Deberíamos estar a 300 metros más de la terminación del túnel. Lorena tocó la pared, golpeó con los nudillos, sonido sólido, concreto macizo de varios metros de espesor. Es como si esta sección del túnel nunca hubiera sido extendida más allá de este punto. Pero los planos claramente muestran que continúa. Regresamos a la estación. La situación se estaba volviendo cada vez más incomprensible. Decidí explorar la dirección opuesta del túnel. Tal vez allí encontraríamos respuestas. Caminamos en la otra dirección durante aproximadamente la misma distancia. Esta vez el túnel comenzó a descender gradualmente. La temperatura subió varios grados. Las luces se volvieron más espaciadas, pero seguían funcionando. Y entonces, escuchamos algo que nos heló la sangre. Un sonido metálico, rítmico, como el de ruedas sobre rieles. Nos detuvimos todos simultáneamente. El sonido se hacía más fuerte. Venía desde más adelante en el túnel, desde la oscuridad más allá del alcance de nuestras lámparas. ¿Hay un tren viniendo hacia nosotros?, susurró Fabián con pánico evidente en su voz. Pero eso era imposible. No había trenes programados para esta sección. Esta estructura estaba completamente aislada del sistema operativo. Corrimos de regreso hacia la estación, el sonido metálico persiguiéndonos, haciéndose más fuerte, más cercano. Llegamos al andén y nos subimos justo cuando las luces del túnel comenzaron a brillar más intensamente. Todos miramos hacia la boca del túnel, esperando ver un convoy emerger. El sonido era ensordecedor ahora, el ruido metálico característico de un tren del metro a plena velocidad. Y entonces, silencio. Silencio absoluto. Como si alguien hubiera cortado todo sonido de golpe. Las luces del túnel volvieron a su intensidad normal. No había tren, no había nada, solo el túnel vacío extendiéndose en la oscuridad. Permanecimos en el andén durante varios minutos, sin moverse, esperando, escuchando, nada. Era como si el sonido nunca hubiera existido. «Todos lo escuchamos, ¿verdad?», preguntó Marco con voz temblorosa. No fui solo yo. Los cuatro lo habíamos escuchado. No era una alucinación individual. Era algo real, algo que todos habíamos experimentado simultáneamente. Tomé la decisión de evacuar. Habíamos documentado suficiente. Lo que fuera que estuviera ocurriendo en este lugar iba más allá de una simple anomalía técnica. Recogimos todo nuestro equipo y nos dirigimos hacia la salida. Cuando estábamos a punto de cruzar el umbral de regreso al túnel principal, Lorena se detuvo. «Eduardo, mira los paneles informativos». Me volví. Los paneles digitales que habían estado mostrando horarios ahora mostraban algo diferente. Fechas específicas, y todas eran del pasado. Fechas de hace 20, 30 años.
fechas que correspondían con... Revisé mentalmente los registros históricos del metro que conocía. Eran fechas de incidentes, casos de personas desaparecidas en el sistema, situaciones nunca completamente explicadas. El panel más cercano mostraba una fecha específica y un nombre. No lo reconocí, pero la fecha era de hacía 28 años. Saqué mi teléfono, que milagrosamente tenía señal aquí cerca del acceso. Busqué la fecha en los archivos digitales del metro. Encontré un reporte, un trabajador de mantenimiento que había desaparecido durante un turno nocturno. Nunca fue encontrado. La búsqueda se había extendido durante semanas. Simplemente había desvanecido dentro de los túneles. Los otros paneles mostraban más fechas, más nombres que no reconocía. Cuando revisé algunos en mi teléfono, todos correspondían con casos similares. Personas que habían entrado al sistema del metro y nunca salieron. Necesitamos irnos. Ahora, dije con firmeza. Salimos de la estructura y sellamos la puerta de acceso detrás de nosotros. El recorrido de regreso a la superficie fue en completo silencio. Cada uno de nosotros procesando lo que habíamos presenciado. Cuando llegamos a la sala de control, ya estaba amaneciendo. Descargué todas las fotografías y videos en el sistema. Le pedí a mi segundo que convocara una reunión de emergencia con la gerencia de operaciones. Mientras esperábamos, revisé las imágenes. Cada fotografía mostraba exactamente lo que habíamos visto. La estación iluminada, los paneles funcionando, los sistemas activos. Pero cuando llegué a las últimas fotos, las que había tomado de los paneles informativos mostrando las fechas y nombres, mi corazón se detuvo. En las fotografías los paneles estaban en blanco, completamente apagados, como si nunca hubieran mostrado nada. «Eso es imposible», murmuré. Yo vi los nombres, todos los vimos. Revisé los videos, minutos de grabación de la estación, de los sistemas eléctricos, de los túneles, todo estaba ahí, excepto la parte final. La grabación simplemente terminaba justo antes del momento en que escuchamos el sonido del tren. Los últimos 5 minutos que yo sabía que había grabado no existían en el archivo. La reunión con la gerencia fue tensa. Presenté el caso, una estructura discontinuada con sistemas eléctricos activos, sin fuente de energía identificable. Mostré las fotografías, las lecturas de los medidores, el análisis estructural de Lorena. Todo documentado profesionalmente. La respuesta fue inmediata y contundente. Se formaría un equipo de investigación especializado, ingenieros eléctricos senior, expertos en infraestructura, personal de seguridad. Entrarían a la estructura al día siguiente para realizar una evaluación completa. Pero cuando el equipo llegó al punto de acceso 24 horas después, encontraron algo que nadie esperaba. La puerta de seguridad que habíamos dejado sellada estaba soldada. No con soldadura reciente, sino con soldadura vieja, oxidada, como si llevara años así. Y cuando finalmente lograron abrirla, encontraron un corredor completamente diferente. El corredor estaba inundado, agua estancada hasta el tobillo, paredes con humedad extrema, concreto agrietado. Avanzaron hasta donde debería estar la estación. Lo que encontraron fue una estructura en el estado de abandono esperado. Sin electricidad, sin sistemas funcionando, paneles informativos oxidados y rotos, bancas desmoronadas, baldosas levantadas por la humedad. No había ninguna señal de la estación funcional que nosotros habíamos documentado. Me llamaron para que confirmara que era la misma ubicación. Revisé los planos, las coordenadas GPS, todo coincidía. Era el mismo lugar, pero era completamente diferente a lo que había visto 36 horas antes. Mis fotografías y videos fueron analizados por expertos. Confirmaron que no estaban manipuladas, que eran auténticas. Las lecturas de nuestros medidores fueron verificadas. Los equipos habían funcionado correctamente, las mediciones eran válidas, pero no explicaban lo que habíamos encontrado. Se lanzó una investigación discreta. Contactaron a otros trabajadores de mantenimiento, algunos jubilados preguntando sobre experiencias inusuales en sectores discontinuados. Lo que encontraron fue inquietante. Llamé a un antiguo supervisor que había trabajado en el metro durante 30 años.
Le pregunté directamente sobre la estructura 7. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Entonces tú también la viste», dijo finalmente. Su voz sonaba cansada. «¿Funcionando? ¿Todo encendido?» «Sí, pero cuando el equipo de investigación entró al día siguiente, estaba abandonada». «Siempre es así», respondió. «Yo la vi hace 15 años, estructura completamente operativa. Reporté lo mismo que tú. Cuando volvieron a verificar no había nada. Aprendí a no hablar de ello. Hay otras estructuras en el sistema, espacios que no se comportan como deberían. Zonas donde los trabajadores evitan entrar. La administración lo sabe, pero nunca lo documenta oficialmente». «¿Por qué?», pregunté. «Porque no hay explicación racional. Y admitir que hay sectores del metro que no entendemos sería admitir que no tenemos control total del sistema. Eso es inaceptable para una red de transporte público». Me contó sobre otros casos. Un túnel de mantenimiento donde los relojes siempre se atrasaban exactamente 22 minutos. Una escalera de servicio que tenía diferente número de escalones cada vez que alguien la contaba. Un cuarto de equipos donde los trabajadores escuchaban conversaciones telefónicas de hace décadas. «El sistema es viejo», dijo, «y está construido sobre capas y capas de historia. Túneles prehispánicos, catacumbas coloniales, estructuras que existían antes que el metro. A veces, esas capas se filtran hacia arriba». La investigación oficial concluyó que habíamos experimentado una anomalía técnica temporal, posiblemente causada por interferencia electromagnética de fuentes no identificadas que había creado lecturas erróneas en nuestros equipos. Nuestra experiencia se archivó como un incidente de confusión perceptual colectiva potenciada por las condiciones del ambiente subterráneo. Esa era la explicación oficial. Pero yo tenía las fotografías, tenía los videos, tenía los testimonios de 4 profesionales experimentados y tenía el conocimiento de que otros habían visto lo mismo. Solicité transferencia a trabajos de superficie. Me la concedieron sin hacer preguntas. Ahora superviso mantenimiento de estaciones activas durante el día. Ya no bajo a los túneles de noche. Ya no acepto asignaciones en estructuras discontinuadas. Pero a veces, cuando estoy en la sala de control durante mis turnos diurnos, miro los monitores de las cámaras de seguridad. Y ocasionalmente, en los túneles más profundos, en los sectores más viejos, veo cosas en las pantallas, un destello de luz donde no debería haber electricidad, una sombra que se mueve de manera que no coincide con ningún trabajador registrado en ese sector. Reflexiones en las paredes que parecen mostrar espacios que no existen en los planos oficiales. El metro de la Ciudad de México mueve más de 4 millones de pasajeros cada día. Es una red vital, eficiente, moderna. Pero debajo de esa red operativa, en los espacios entre lo documentado y lo discontinuado, existen lugares que no siguen las reglas que creemos entender. Hay estaciones que funcionan sin electricidad. Hay túneles que cambian de longitud. Hay espacios donde el tiempo parece fluir de manera diferente. Y hay preguntas que la ingeniería no puede responder. ¿Cuántas otras estructuras como la 7 existen en el subsuelo? ¿Cuántos trabajadores han visto cosas que no pueden explicar, pero que no reportan por miedo a no ser creídos? ¿Y qué pasa realmente en esos espacios cuando nadie está mirando? Yo solía creer que la ingeniería tenía respuestas para todo, que cada problema tenía una solución técnica, que el mundo subterráneo era predecible y comprensible si tenías los planos correctos y el equipo adecuado. Ya no creo eso. Cuando cierro los ojos todavía puedo ver esa estación perfectamente iluminada. Puedo escuchar el sonido de ese tren que nunca apareció. Puedo ver esos nombres en los paneles informativos, nombres de personas que desaparecieron hace décadas en estos mismos túneles. Y me pregunto, ¿dónde están ahora? ¿En qué versión de la estructura 7 se encuentran? ¿En la que yo vi, funcionando y limpia, esperando pasajeros que nunca llegarán? ¿O en algún otro estado del lugar, uno que ninguno de nosotros ha presenciado todavía? El metro sigue funcionando, los trenes siguen corriendo, millones de personas viajan por estos túneles cada día, completamente ajenas a lo que existe en los espacios entre las estaciones,
y tal vez es mejor así, pero yo sé la verdad. Y cada vez que veo a los equipos de mantenimiento prepararse para descender a los túneles de noche, siento una punzada de preocupación, porque sé que alguno de ellos, tarde o temprano, va a encontrarse con algo que no puede explicar. Va a entrar en un espacio que no debería existir, y va a tener que decidir si reporta lo que vio y arriesga su credibilidad, o si guarda silencio y vive con ese conocimiento. Es una decisión que cambia a una persona, porque una vez que sabes que hay lugares que desafían todo lo que creías entender sobre la realidad, nunca vuelves a ver el mundo de la misma manera. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal, porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? ¿Alguna vez has sentido que hay más en el mundo subterráneo de lo que los mapas oficiales muestran? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.